Pues arrancamos la mañana de Cope Melilla, hoy lunes 18 de mayo, y lo hacemos hablando con la portavoz de Coalición por Melilla en la Asamblea, Dunia Al-Mansuri, al que ya saludamos. Dunia, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirme en vuestro programa. Muchas gracias por venir a la cita. Y bueno, son muchos asuntos los que trae la ciudad en la actualidad. Empezamos por la conectividad, uno de los temas, un caballo de batalla de las últimas semanas y de los últimos meses y de los últimos años prácticamente. Y me gustaría empezar por esta semana que se reúne el presidente de la ciudad con Air Nostrum, en un anuncio que ya hizo el Juan José Imbroda, y me gustaría saber qué espera Coalición por Melilla de este encuentro. Bueno, sobre todo lo que no esperamos de este encuentro es que se reedite el famoso convenio de los 2.800.000 de publicidad al año con Air Nostrum de años anteriores, en los que el gobierno de la ciudad, a cambio de una supuesta publicidad, daba a la empresa esa cantidad de dinero, lo que supondría un quebranto importante para las arcas de la ciudad. Yo no quiero pensar que todas estas polémicas que ha habido en los últimos meses, porque podríamos decir y podríamos utilizar un término como descaro, ¿no? Ha sido un descaro enorme y un atrevimiento enorme por parte de la empresa, lo que ha hecho sufrir a los ciudadanos melillenses, sobre todo en los últimos 2 meses, o sea, con aviones averiados, cancelaciones frecuentes, cambios de ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero pensar que no sea algo deliberado para poder justificar un desembolso por parte de la ciudad a Air Nostrum. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo sobre todo porque hay que tener en cuenta que la cuenta de resultados de Air Nostrum, si está saneada en estos momentos, es precisamente por la ruta de Melilla. ¿Por qué? Porque tenemos un 75% de bonificación a los billetes, que aunque no lo paguemos los melillenses, lo paga el Estado. Y la empresa se lo lleva. Y la empresa se lo lleva. Claro. Por lo tanto, espero y deseo que después de esta reunión del presidente con Air Nostrum no volvamos a ver cómo los melillenses tenemos que desembolsar dinero para que la empresa garantice, entre comillas, las buenas conexiones. Muchas personas, casi prácticamente todos los melillenses, hemos visto afectados con retrasos, cancelaciones, etc. Problemas en los vuelos, básicamente. Y siempre se saltan sobre la mesa por las soluciones. Y la más nombrada han sido la ampliación de la pista, el sistema de aproximación del aeropuerto. Y bueno, me gustaría saber, Coalición por Melilla, ¿cuál cree que es más urgente? Y no olvidemos el cambio de ubicación del aeropuerto. La mayoría de los problemas que tenemos actualmente con el aeropuerto, cuando hay problemas reales de mal tiempo, de nubes bajas, de niebla, que es sobre todo, y de viento, que son los momentos en los que se dificultan más las operaciones de aterrizaje en la ciudad, vienen dados por la ubicación del aeropuerto. Sobre todo porque a la hora de hacer esas maniobras de aproximación, para poder hacerlas con seguridad cuando tenemos estas situaciones de mal tiempo, hay que invadir mucho espacio aéreo marroquí. Es verdad que todos los países tienen un espacio de servidumbre en el que se permite a los aviones usarlo, aunque sean de otros países, para poder aterrizar, pero para poder hacer esas maniobras de manera segura, estaríamos sobrepasando con creces ese espacio de servidumbre. ¿Y cuál sería la mejor opción? El cambio de ubicación del aeropuerto. ¿Por qué? Porque tampoco hay espacio físico suficiente como para ampliar la pista. Porque por un lado tenemos el Real, el barrio del Real, no podemos quitar edificios, nos tendríamos que comer prácticamente toda la granja para poder ampliar la pista, y nos encontramos que por el otro extremo hay una zona de seguridad que está cercana a la frontera y por lo tanto tampoco se puede ampliar por ahí la pista. Así que por mucho que hayan querido en muchas ocasiones ridiculizar esa propuesta de Coalición por Melilla de ampliar el puerto, de una ampliación del puerto para poder ubicar ahí el aeropuerto, esa es la más viable. De manera inmediata, porque entiendo que esta medida sería a medio plazo, a corto plazo, pues sería instalar nuevas herramientas de aproximación que tampoco solucionarían el problema al 100%, pero bueno, reducirían de cierta manera esas cancelaciones por nubes bajas. Cuando a la delegación del gobierno se le pregunta por este asunto, siempre defiende que hay una mesa de trabajo en la que se habla del tema de transportes
y la utilidad de esta mesa de trabajo. Me gustaría saber si Coalición por Melilla considera útil esta mesa de trabajo, porque siempre dice que están trabajando, pero claro, no se ven medidas materializadas. No, claro que no tiene. En una mesa no se arreglan los problemas se arreglan primero con presupuestos, que por cierto nosotros los presupuestos generales de la ciudad presentamos una enmienda precisamente para iniciar los trabajos para poder instalar esas nuevas herramientas de aproximación, enmienda que fue rechazada por el gobierno local. Y luego es que el problema de los transportes en Melilla son endémicos. O sea, es un problema que no se ha solucionado en tantos años. ¿Cuántos años llevamos? Yo recuerdo que ya en el año 2007 Coalición por Melilla presentaba interpelaciones en el Pleno de la Asamblea y presentaba enmiendas a los presupuestos generales del Estado a través de Izquierda Unida para que se consideraran las rutas de Málaga y Madrid como rutas estratégicas. Y en aquella época el gobierno del Partido Popular, que ahora aboga por esa medida, nos mandaba a Cuba. Decía que si queríamos ese tipo de medidas que nos fuéramos a Cuba a pedirla. O sea que estamos hablando de que es un problema que entre las dos administraciones se podía haber solucionado desde hace muchísimo tiempo. Pero al final nos encontramos con lo de siempre, que da igual quien gobierne a nivel nacional, sea Partido Popular o sea Partido Socialista, a Melilla la dejan siempre en un cajón, porque no olvidemos tampoco que son competencias nacionales. Hablando del transporte aéreo, hablamos del marítimo, y es que el presidente se reunió la semana pasada con el presidente de Balearia y anunciaba una serie de medidas, como aumentar las frecuencias con los puertos de la península, siempre que se le autorice la compra a Transmediterránea. No sé si a Coalición por Melilla este asunto se le queda un poco como agridulce, ¿no? Como más frecuencias, pero a cambio la compra de Transmediterránea, lo que supondría un monopolio de las conexiones marítimas. Bueno, aquí estamos ante una nueva, digamos, metedura de patas del presidente Imbroda, porque por un lado le echa la culpa de todo lo relacionado con los transportes a la delegación del gobierno, pero luego él, sin tener competencia para poder decidir, se reúne con Air Nostrum y con Balearia. O sea, que se aclare el presidente de la ciudad. ¿Puede hacer algo realmente? ¿Tiene poder de decisión en cuanto a esa supuesta autorización a Balearia? No la tiene. No la tiene. Por lo tanto, son contradicciones del presidente Imbroda. Hay cosas que se pueden hacer. Tú puedes llegar a un convenio, un acuerdo con el Ministerio de Transportes para, de alguna manera, entre la ciudad, que es quien tiene los conocimientos sobre la situación de los transportes, y el Ministerio, podamos llegar a soluciones acordadas entre ambos para beneficiar a los melillenses. Pero lo único que está haciendo el presidente Imbroda ahora mismo es hacerse la foto, porque realmente está fuera de ese poder de decisión. Se pueden hacer cosas, se puede poner dinero sobre la mesa, pero siempre y cuando ese dinero que se pone sobre la mesa beneficie a los melillenses y no venga a engordar nuevamente las cuentas de resultados de dos empresas privadas como son Air Nostrum y Balearia. Entonces, ¿CPM es optimista de cara a este aspecto, de cara a mejorar las conexiones marítimas de la ciudad? A través de esta reunión del Sí. presidente Imbroda, no. A través de esta reunión del presidente Imbroda nos tememos lo mismo que con Air Nostrum, que esto sirva simplemente para poder meter algún tipo de convenio para dar dinero a la empresa, pero eso no se va a reflejar ni en el coste de los billetes ni en la frecuencia, porque las frecuencias ya están marcadas por un contrato marítimo que, por cierto, es pésimo, el actual contrato marítimo que tenemos. Las rutas, los horarios, es un desastre, o sea, no benefician nada a los melillenses. Pero el presidente Imbroda poco puede hacer ante un contrato adjudicado. Desde el gobierno central se defendió que se había reservado una partida por si había que prorrogar el actual contrato marítimo. El PP denunciaba que era básicamente una prórroga casi materializada. Desde CPM, ¿cómo ven esta situación y si temen que se vaya a prorrogar? Hombre, que se prorroguen las condiciones actuales es un desastre para Melilla, sobre todo teniendo en cuenta que ahora viene el verano, la mayor época de viaje de los melillenses, y necesitamos sobre todo rutas y frecuencias. No puede ser que la ruta de Almería se haya limitado en días, que las rutas con Málaga tengan los horarios que tiene, que haya días incluso en los que no hay ruta. Los sábados no se puede salir de Melilla a Málaga y bueno, sería un desastre, lógicamente.
Relacionado con el tema de los barcos, hablamos del turismo de cruceros y bueno, ya se presentó en el puerto Noray la empresa ITM Group, pues las intenciones que tenía de realizar en dicho establecimiento y Coalición por Melilla pues criticaba este aspecto, ¿no? Que ITM Group no iba a mirar mucho por los empresarios melillenses. No, no va a mirar nada por los empresarios melillenses. En el pasado pleno de control yo preguntaba sobre estas circunstancias y pocas respuestas se me dieron. Yo llegué a preguntar cuántos empleos directos se producirían a través de que esta empresa llegara a Melilla. No se me contestó. Y no se me contestó porque el propio señor Quevedo, presidente actual de la autoridad portuaria, reconoció que pocos empleos se iban a crear porque esta empresa contrataría de Melilla a quien pudiera. Y hablo de empleos directos, porque entiendo que empleos indirectos desde el punto de vista de la reforma de los locales, la adecuación y tal, sí, pueden haber algunos empleos indirectos que se creen, pero van a estar muy limitados en el tiempo. El principal problema que nosotros encontramos al analizar cómo trabaja este tipo de empresa es que, primero, nos encontramos con que el atraque de cruceros va a ser privado. ¿Eso qué significa? Que cada vez que atraque un crucero en Melilla no le va a pagar a la autoridad portuaria, sino a quien va a pagar es a la empresa privada. Son ingresos públicos que perdemos. Por otro lado, la empresa se queda con todo el cargadero y con todos los locales de la parte baja del puerto Noray, tan solo a cambio de las tasas públicas que están obligados a pagar. Y ya está. O sea, es que no hay empresas en Melilla que se puedan hacer cargo de esos locales a cambio de pagar solo las tasas. Yo creo que sí los hay, porque además, tal y como confirmó el señor Marín en el pleno, esta empresa va a montar bares, cafeterías, restaurantes y tiendas de souvenirs. Con esto, ¿dónde van a ir los cruceristas a comprar o a consumir cuando bajen del barco? No van a ir a las tiendas del centro, no van a ir a la restauración de Melilla. Claro, nos vamos a encontrar con que va a estar todo, va a ser todo concentrado en esa zona y el único beneficiario va a ser esa empresa. No va a haber comerciantes o empresarios melillenses que se puedan beneficiar de esos cruceros. A Melilla sí le va a costar dinero, porque ya por lo pronto el espectáculo de caballos de la Plaza de Toros del día 22 de abril nos ha costado cerca de 40.000 euros, porque la empresa no puso ni un duro. Reconocido por la propia señora Mojatar en Comisión de Cultura y Festejos. Aunque el señor Marín quiso darle la vuelta en el pleno, su compañera lo desmintió en la comisión. Y no solo es que lo haya desmentido su compañera, sino que son contratos públicos que están en el portal de transparencia, que los ciudadanos lo pueden comprobar. Y todo esto al final no es negocio para Melilla, ni para los empresarios de Melilla, ni para melillenses que puedan ser contratados. Al final, quien único se va a beneficiar es una empresa a la que le estamos cediendo 1/3 de la ciudad durante 30 años. Ustedes lo que critican es esa ausencia de beneficio por parte del empresario melillense, de los melillenses. Hombre, evidentemente, cuando se intenta fomentar el turismo en cualquier ciudad es para generar y crear riqueza en la ciudad. ¿Qué riqueza vamos a crear si se lo está llevando una empresa extranjera? Una empresa que además se va a traer a sus trabajadores de afuera, no va a contratar a gente de Melilla. Entonces, que alguien nos explique cuál es el beneficio para Melilla. ¿Que la autoridad portuaria va a cobrar las tasas? Ya las cobraba cuando los empresarios eran empresas locales. Se podían haber reconvertido esos locales de tal manera que se le diera servicio a los cruceristas, pero cediendo esos locales a gente de la ciudad. Es que no le veo el beneficio para Melilla por ningún lado. Que haya gente en Melilla paseándose y viendo nuestra ciudad, vale, pero eso no crea riqueza. Sí, ha comentado que se acerca el verano, aumenta los turistas y la otra parte, en vez de mirando el puerto, miramos a la frontera, la operación Paso del Estrecho. Ya se ha comentado que la ciudad autónoma ha adquirido un terreno para aliviar esas largas colas en la frontera. Me gustaría saber si desde Coalición por Melilla consideran alguna medida más necesaria para aumentar la agilidad de la frontera y sobre todo que la gente no tenga que esperar al solano tantas horas. Bueno, sobre todo que se abran los puestos fronterizos. Lo que no es de recibo, que las fronteras se hayan cerrado por el COVID en el año 2020, que estemos en el año 2026 y que se siga manteniendo solo la frontera de Beniensar, porque si ya
cuando no hay operación Paso del Estrecho, se nos queda pequeño ese paso fronterizo. Ya lo hemos padecido en los años anteriores, lo que supone cruzar la frontera. O sea, es una gran odisea el conseguir cruzar la frontera. Pero independientemente de eso, hay algo sobre lo que tenemos que meditar. El presidente Imbroda lleva años y ya se inició con sus políticas de frontera cuando la delegación del gobierno era del Partido Popular, diciendo que miremos al norte, que nos olvidemos del sur. Y ahora estamos padeciendo en Melilla el no tener a esos turistas del sur, porque realmente los turistas que crean empleo, que crean riqueza, que se dejan dinero en Melilla son nuestros vecinos del sur. Los vecinos del norte a día de hoy no nos dejan absolutamente nada de beneficio a Melilla. Cuando antes la gente se quejaba de que la frontera abierta tenía determinados problemas o determinados hándicaps, ahora lo echan de menos. Melilla está prácticamente vacía. Y ahora que Marruecos ha mejorado las conexiones con la península a través del puerto de Beniensar, y cuando esté ya definitivamente el puerto de la otra zona, que no recuerdo ahora el nombre, vamos a sufrir aún más, si cabe, esa pérdida de pasajeros. Porque aunque creamos que no, esos pasajeros de la OPE suelen parar en Melilla, aunque sea a desayunar. Pero es gente que compra en Melilla. Son personas que están acostumbrados a un tipo de productos por vivir en países europeos que posiblemente en Marruecos no los encuentren, pues cruzan a Melilla para comprar esos productos y volver a Marruecos. Es una necesidad imperiosa para nuestra ciudad que se recuperen esas relaciones de buena vecindad, esas relaciones con el país vecino que realmente conviertan a Melilla nuevamente, o que recuperemos esa zona de prosperidad que éramos hace unos años, de la que tanto nos quejábamos por los problemas que traía, pero creo que cuando ponemos en la balanza los problemas enfrentados a los beneficios ganan. Hace unos días el exalcalde de Beniensar le pedía a Mohamed VI, el rey de Marruecos, que abriese el paso fronterizo de Farjana. El presidente de la ciudad ya dijo que eso era una intromisión a la soberanía española. ¿Cómo valora la CPM esta petición del exalcalde de Beniensar al rey marroquí? Bueno, pues lo veo positivo, porque es que al final es de lo que estamos hablando. El abrir la frontera de Farjana va a suponer un alivio importante en la frontera de Beniensar, y no solo que se reabra la frontera, sino que vuelva a haber un flujo en ambas direcciones más flexible. Que como no, evidentemente desde Coalición por Melilla no queremos de ninguna de las maneras que vuelva el porteo. No estábamos de acuerdo con eso, pero que sí haya un flujo de personas adecuado que permita el que podamos pasar con la misma facilidad los melillenses y nuestros vecinos de la provincia de Nador. ¿Por qué no? Lógicamente no estamos de acuerdo en la mayoría de las tesis con el exalcalde de Beniensar, porque lógicamente es una persona muy polémica, pero en esto sí, en que se reabran los puestos fronterizos, sí estamos de acuerdo, no solo porque creamos que es una medida económica importante, sino porque es un clamor en Melilla, que los melillenses quieren que haya una apertura de fronteras y un flujo fluido. En este punto te voy a preguntarle por esos informes, documentos del gobierno estadounidense en el que reconoce que Ceuta y Melilla pues son territorios marroquíes de España, la polémica que se ha creado estos días. ¿Cómo ha vivido Coalición por Melilla este asunto? Eso sí que es una intromisión en la política de España, y no he escuchado al presidente Imbroda quejarse con la contundencia que se tenía que haber quejado sobre este tema. Aquí nos encontramos en la encrucijada de precisamente que España se haya mantenido firme ante el genocidio que está haciendo Israel o el Estado sionista sobre Palestina. Y esto no es más que eso, es una llamada de atención o una venganza, como queramos decir, de Israel, que está protegido por Estados Unidos contra el presidente Sánchez, que aquí tenemos que reconocer que es un orgullo, que se ha mantenido firme ante esta operación sangrienta y de exterminio que está realizando
ese Estado sionista al que yo no considero legítimo de ninguna de las maneras, porque es un Estado que ha ocupado un terreno que no le corresponde, que llevamos desde el año 48 viendo cómo se van quedando poco a poco con terrenos que no son suyos, con casas que no son suyas, y está, bueno, pues intentando poner como moneda de cambio a Ceuta y Melilla. Yo creo que eso no va a ocurrir, no creo que Marruecos se atreva a invadir Ceuta y Melilla, porque no olvidemos que Marruecos es un estado preferente dentro de la Unión Europea y que tiene muchos acuerdos con la Unión Europea, y no creo que le merezca la pena entrar en un conflicto armado de esas características, porque sería invadir por la fuerza. Volviendo al tema local y ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría saber qué valoración hace CPM de la ejecución de proyectos por parte de la ciudad. Con el proyecto Melilla Invierte, que hay una serie de actuaciones, hay algunas que se han empezado, otras que no, y me gustaría saber si consideran suficiente el nivel de actuaciones que está realizando la ciudad. No, la administración local actualmente está totalmente paralizada. Hay que recordar que el gobierno anterior dejó a este gobierno más de 100 millones de euros en las arcas públicas para invertir. La mayoría de las inversiones ya estaban programadas y proyectadas, y el gobierno actual lo que ha hecho es dejarlas en un cajón, olvidarlas y empezar de cero, lo cual ha producido un desfase importante. Las pocas obras que estamos viendo actualmente en la ciudad son obras que ya estaban adjudicadas por el gobierno anterior. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ese proyecto Melilla Invierte, ¿alguien ha visto frutos? Habíamos dejado incluso proyectadas viviendas de protección oficial, que igualmente se han retrasado porque este gobierno ha dado marcha atrás y ha empezado de nuevo con los proyectos. Por lo tanto, que alguien nos diga qué ha generado este gobierno para los melillenses. El programa electoral del Partido Popular se ha quedado totalmente fuera de juego, le queda un año. Es que no han sido capaces ni de ejecutar los fondos europeos que dejamos ya delimitados en tiempo, en forma, con los proyectos, y que lo único que quedaba era ejecutar. O sea, el trabajo previo, que es el más lento y el más tedioso, estaba hecho. Ya solo era poner en marcha. Y estamos a punto de perder casi 102 millones de euros de fondos europeos, porque tenemos hasta julio de este año para ejecutarlos, para terminarlos. Y ni siquiera se han empezado. ¿Y por qué considera que no se ejecutaron estos proyectos? ¿Porque venía de la época anterior? Exactamente, porque venía de la época anterior. Yo pongo un ejemplo muy claro y muy evidente. La marca Melilla Sport Capital, una marca que se había consolidado, que había creado un flujo de deportistas que estaban viniendo a nuestra ciudad, que se estaba considerando incluso la posibilidad de que Melilla se convirtiera en una ciudad turística, entre comillas, de equipos deportivos que pudieran venir a Melilla a entrenar durante su pretemporada y demás. Había proyectos muy buenos con la Federación Española de Fútbol que se paralizaron por este gobierno. Proyectos como el de la residencia, que es un desastre lo que ha ocurrido con la residencia. Nos hemos quedado totalmente fuera de juego. Son proyectos que han ido dejando en el cajón porque venían de Coalición por Melilla. Y ya no solo en inversión, estamos hablando incluso de proyectos sociales. 2 proyectos estrellas que pusimos en marcha durante la legislatura anterior, que se han eliminado. Uno era la tarjeta familia, que teníamos un convenio con la Asociación Virgen de la Luz, que a través de esa tarjeta se daba un complemento a las familias para productos de primera necesidad, como pago de recibo de la luz, compra de la bombona, material escolar, ropa para los niños, farmacia. Ese proyecto se ha eliminado totalmente. Y otro proyecto que también era muy importante, que era el realojo humanitario. A través de ese proyecto se contrataba o se llegaba a un convenio con propietarios de viviendas de alquiler, se alojaba en esas viviendas a familias necesitadas que la ciudad, pues por falta de parque de viviendas, no podía absorber, y la ciudad autónoma de Melilla se encargaba de pagar esos alquileres. Ese proyecto se ha eliminado. ¿Y por qué se han eliminado? ¿Por el beneficio de los melillenses? No, porque entiendo que son proyectos que beneficiaban de manera directa tanto a empresas melillenses, porque al final con esas tarjetas se consumía en establecimientos locales,
y con esos alquileres de primera necesidad se estaba asegurando a los arrendadores que podían cobrar su alquiler de manera segura porque los pagaba la ciudad y alojábamos a las familias, le dábamos un techo a las familias. Pues son proyectos que se han eliminado totalmente. Y todo porque precisamente venían de consejerías de Coalición por Melilla. Ya para cerrar el último punto, el presidente de la ciudad la semana pasada culpaba al gobierno anterior, 2019-2023, de, por ejemplo, haber concedido el permiso, la concesión de Endesa de 30 años más en el centro de la ciudad y señalaba que ese era el principal problema de contaminación de la ciudad. No sé si como parte del miembro del gobierno anterior quería responder a esta situación. Bueno, nosotros teníamos un proyecto y está enmarcado en el Plan Estratégico 2020-2029, que es muy curioso. La ciudad, el PP no votó a favor de ese plan estratégico, pero en todos los documentos de contratación nuevo o de subvenciones o de cualquier ámbito remarcan ese plan estratégico. Pues en ese plan estratégico precisamente se contemplaba una ampliación del puerto a la que se pudieran trasladar todo ese tipo de industrias nocivas para Melilla, y en tanto pues no nos quedaba más remedio que ampliar esa concesión, porque en Melilla no hay terreno físico que nos diga el señor Imbroda dónde podemos llevar ahora mismo una instalación de esas características. Pues en ese plan estratégico precisamente se planteaba esa ampliación del puerto pues para la incineradora, para Endesa y para cualquier industria que fuera perjudicial para la salud de los melillenses. Y no solo eso, se contemplaba el cambio de ubicación del aeropuerto tan necesaria para Melilla. Muy bien, pues aquí tenemos que dejarlo. Portavoz de CPM en la Asamblea, doña Almasuri, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, buenas tardes.